Hola chicos, bienvenidos. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes durante este semestre, acompañándolos a lo largo del curso de Fundamentos de Psicofarmacología. A manera de introducción a este tema, que es un tema bastante complejo, pero que también puede ser bastante interesante, considero que es importante que podamos familiarizarnos con toda la serie de acontecimientos históricos que de alguna manera facilitaron que la psicofarmacología moderna sea lo que es hoy. Así que daremos inicio al curso hablando un poco de historia. Entonces, empecemos realmente por el principio, definiendo qué es la psicofarmacología. Y podemos definirla como la disciplina científica centrada en el estudio de los fármacos que modifican el comportamiento y la función mental a través de su acción sobre el sistema nervioso. Ahora bien, quiero que ustedes reflexionen un segundo sobre este concepto. Hay una palabra aquí que a mí no termina de convencerme tal vez, y es este concepto de sistema nervioso. ¿Por qué? Pues porque hoy en la actualidad realmente creo que con esto nos quedamos un poco cortos. Hoy sabemos que las enfermedades mentales o que los trastornos psiquiátricos son enfermedades de alguna forma multisistémicas, no afectan exclusivamente a nuestro sistema nervioso. También podemos ver que ocurren desequilibrios a nivel de nuestro sistema inmune, a nivel de nuestro sistema endocrino. Y en la fecha actual, pues incluso hay diferentes tratamientos y fármacos que se desarrollan con el objetivo de modular otros sistemas que no son directamente el sistema nervioso y que de alguna manera podrían tener una repercusión positiva sobre trastornos mentales o psiquiátricos. Ahora bien, hay otras fuentes de literatura que pueden plantear definiciones un poquito diferentes. A través de la historia, otros autores han replanteado este concepto de psicofarmacología, enfocando que el empleo de los fármacos en la psicofarmacología podría utilizarse para descubrir los mecanismos que operan en el sistema nervioso central. Más adelante, conforme vayamos viendo un poco de la historia, vamos a entender por qué esto. Vamos a ver que en el momento en que se desarrollan algunos de los principales psicofármacos que pues, aparecen en los inicios de esta rama, no se entendía mucho sobre qué era realmente lo que pasaba en nuestro cerebro, no se entendía mucho de las bases biológicas de las enfermedades, ni siquiera del funcionamiento normal de un cerebro, ¿verdad? Entonces, estos fármacos vienen a prender un poco, a dar un poco de luz en cuanto a entender cómo funcionaba nuestro sistema nervioso central. Ahora, desde un punto de vista, pues tal vez más enfocados en lo que sí debería ser la psicofarmacología, tal vez no debería ser este el objetivo, ¿verdad? Deberíamos estar produciendo medicamentos ya orientados a tratar problemas que ya encontramos que existen y no generar medicamentos que nos permitan entender estos mecanismos. Ahora bien, entrando ya a hablar un poco sobre la historia de la psicofarmacología, como ciencia, realmente es una ciencia relativamente nueva. No tenemos muchos años de estar utilizando los medicamentos que actualmente utilizamos para tratar enfermedades mentales. Sin embargo, sus orígenes históricos se pierden realmente en el tiempo, porque a través de la historia muchas sustancias fueron utilizadas sin ningún fundamento científico real para cosas como intentar aliviar dolor o corregir comportamientos, modificar la mente, tratar la locura u otras características que en esa época pues no se clasificaban necesariamente como un trastorno mental o como una enfermedad. Y pues realmente desde hace mucho tiempo, en épocas muy remotas, también diferentes plantas fueron utilizadas con otras finalidades, ¿verdad? Esto en un contexto un poco más mágico o religioso, pero para cosas como éxtasis religioso, para búsqueda de placer, dominio de la mente, entre otras. Entonces, esto hace difícil realmente determinar en qué tiempo su uso empezó a ser más terapéutico que recreacional, porque en estas épocas realmente no había un concepto claro de salud y enfermedad. Entonces, ¿cómo podríamos definir si su uso era terapéutico o su uso era recreacional?
cuando no se tenían conceptos que realmente nos permitieran identificar esto. Ahora bien, se cree que el empleo de sustancias psicoactivas inició con los prehomínidos. Esto pues hace millones y millones de años, ¿verdad? Aunque esto es un poco realmente difícil de establecer. Ahora, los primeros datos verídicos sobre el consumo de psicotrópicos se remontan a Mesopotamia, en donde quedó registro escrito de consumo de opio por estas poblaciones, y luego en Egipto, 3000 años antes de Cristo, ya había registro escrito de consumo de opio, de cáñamo. El cáñamo es pues la planta como del cannabis, ¿verdad? Simplemente es una porción de esta planta que se usaba para fibras y textiles, ¿verdad? Pero también se consumía como droga. El cáñamo podríamos decir que es el nombre industrial del cannabis. También había consumo de solanáceas. Las solanáceas también son una gran familia de plantas herbáceas, ¿verdad? De las cuales derivan diferentes alcaloides que se usaron o que aún se utilizan hoy en día, entre ellos la escopolamina, la atropina, que también es un fármaco que tiene algunas indicaciones específicas en algunos cuadros no necesariamente mentales, la nicotina, la capsaicina, pero también, por ejemplo, otras plantas como las papas y las berenjenas, que nada tienen que ver realmente con consumos en este sentido, ¿verdad? E incluso había registro del consumo de algunas bebidas alcohólicas, ¿verdad? Entonces aquí podemos pues visualizar alguna de estas plantas a las que me refiero. Ahora bien, los libros sagrados en Irán, los Vedas, ¿verdad? Que son de los textos más antiguos de la cultura de la base de la religión védica de la India, el Antiguo Testamento, también citan una gran cantidad de drogas con indicaciones específicas. Al mismo tiempo, también hay registro de que en sociedades antiguas en la China, en Japón, en Corea y en América precolombina, también utilizaban hierbas como drogas, tanto para tratar enfermedades como para un consumo que pues no era de ninguna manera indicado por algún padecimiento específico. Entonces vemos que realmente mucho tiempo antes de que tuviéramos un concepto de lo que era salud o de lo que era enfermedad, las diferentes culturas de todo el mundo ya habían de cierta forma descubierto los psicotrópicos, ¿verdad? Los medicamentos que de alguna manera iban a incidir sobre la forma en que pues, funcionaba el cerebro. Obvio, en ese entonces no los usaban pensando que iban a actuar sobre algún receptor específico en el cerebro y que de esta manera iban a mediar algún efecto, sino que probablemente pensaban que pues era como una plantita mágica que de alguna manera iba a expulsar algún demonio que tenía poseída a una persona, pero independientemente de estos conceptos o no, pues ya las usaban, ¿verdad? Aquí sí hay récord de que se utilizaban. Hasta este momento, pues nadie realmente había conceptualizado mucho sobre el término enfermedad, mucho menos enfermedad mental. Ahora bien, los primeros que empezaron a expresar de forma más sistemática sus ideas sobre el origen de las plantas, a filosofar sobre la salud, la enfermedad, fueron los griegos en el periodo presocrático. Ellos empezaron a formular ciertas teorías que eventualmente tuvieron una influencia decisiva en lo que vienen siendo ya remedios medicinales que se usaron en la época. Recordemos que pues esto creo que ya lo tienen que haber cubierto en cursos previos, pero Hipócrates vino a revolucionar el concepto de salud y enfermedad con su conceptualización de los humores, ¿verdad? La conceptualización humoral. Recordemos que él postulaba la enfermedad como un desequilibrio de uno de los 4 humores que eran la flema, sangre, bilis amarilla, bilis negra, y él planteaba que, incluso llega a plantear esto, ¿verdad? Que un exceso de bilis amarilla podía conducir a la locura. Entonces, por primera vez se empieza a formular esto como una enfermedad, y no solo como una enfermedad, sino como una enfermedad que podía ser tratada a través de, pues de alguna manera, restablecer esta bilis amarilla. Durante el mismo tiempo, los griegos también empiezan a utilizar opio, cáñamo, mandrágora, ergot, entre otras, no solo con fines recreacionales, sino también con fines terapéuticos.
Y pues no en vano la palabra fármaco viene del griego fármacon. Ahora es importante cómo ellos conceptualizan esta palabra, porque si bien esta palabra fármacon para ellos hacía referencia pues a una sustancia que podía tener un fin terapéutico, también no hacía una distinción clara y también podía hacer referencia a algo que podía resultar siendo un veneno, ¿verdad? Era un término un poquito ambiguo. Entonces podía ser una sustancia que era curativa y tóxica al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, si lo pensamos hasta la fecha, pues esto sigue siendo un poco cierto. Muchos de los medicamentos que nosotros utilizamos en la actualidad pueden ser curativos o pueden ser tóxicos, ¿verdad? Si una persona ingiere un acetaminofén, le puede ayudar a aliviar ciertos malestares, versus si una persona consume 200 tabletas de acetaminofén de un solo momento, ¿verdad? O sea, es una sustancia sumamente tóxica que puede resultar en la muerte. Adelantémonos ahora ya un poco a la era o la época después de Cristo, ¿verdad? Y vamos a trasladarnos con Galeno eh, a la Edad Media. Entonces, Galeno, pues él viene realmente a postular algunas teorías también un poquito diferentes, aunque continúa un poco en la línea de pensamiento de Hipócrates, ¿verdad? Él de alguna manera viene a localizar lo que denomina alma racional en el encéfalo y tenía una teoría un poquito mística, ¿verdad? En la que él explicaba que al cerebro, a través de la sangre arterial, llegaban estos espíritus vitales que de alguna manera se transformaban y se distribuían desde el cerebro, luego hacia la médula y por todo nuestro cuerpo, y que eran estos espíritus vitales transformados lo que nos daban movimiento y sensibilidad, ¿verdad? Recordemos que era una época muy diferente a la que vivimos ahora, y él hacía lo que podía, pues, con lo que tenía en ese momento, ¿verdad? Tal vez estas cosas no nos hacen mucho sentido a nosotros en la actualidad, pero para los conocimientos que se tenían en la época, pues ya eran bastante avanzados. Entonces, él también, pues como les dije, continuaba un poquito con esta línea en cuanto a los humores y él pensaba que el exceso de algún humor también podía resultar de alguna manera en síntomas específicos, dependiendo de qué humor fuera, y que de esto iba a depender realmente cuál era el tratamiento más adecuado, la forma de administrarlo, la dosis, ¿verdad? Entonces, ya empezaba a hablar él un poquito en cuanto a no un mismo tratamiento para tratar todas las enfermedades, ni una misma dosis para tratar todas las enfermedades, y ni siquiera una misma vía de administración para tratar todas las enfermedades, ¿verdad? Entonces, a través de esta teoría surgen diversas presentaciones de tratamientos, ¿verdad? Entonces, aquí ya empiezan a surgir como tratamientos en píldoras, en jarabes, otras fórmulas u otros tratamientos que consistían en realizar sangrías, cataplasmas, purgantes, eméticos, ¿verdad? Que fueron utilizados ampliamente en la Edad Media. Sin embargo, pues la Edad Media era una época bastante oscura para la ciencia, por lo que todo era realmente un poco perseguido, ¿verdad? Y pues cualquier persona que saliera con ideas un poquito relacionadas a la ciencia rápidamente era acusado de brujo, castigado. Entonces no es una época que realmente se prestó para muchos avances en este sentido. Pero bueno, eventualmente salimos de la Edad Media y entramos al Renacimiento, en donde aparece este personaje bastante importante que fue Paracelso. Es una de las figuras más relevantes de la época, ¿verdad? Él era un alquimista y básicamente estudió toda clase de hierbas, minerales, metales, para tratar de identificar los principios activos responsables de los efectos curativos de las sustancias. Vean qué lejos hemos llegado hasta acá, o sea, desde prehomínidos que se drogaban con plantas y que hacían rituales mágicos muchos años atrás. Él ya empieza a hablar de cosas como principios activos, ¿verdad? Él ya tenía esta noción de que si una planta tenía algún efecto medicinal, quizás no era toda la planta en sí, sino que la planta contenía algún principio o alguna sustancia adentro que le permitía tener estos efectos, ¿verdad? Entonces,
Él también atribuye las enfermedades mentales, que en ese momento no se llamaban enfermedades mentales, alteraciones de lo que él denominaba el arceus. El arceus era como un organizador de procesos químicos corporales. Y pues luego de esto hay otros eventos muy importantes en el Renacimiento que permitieron realmente ampliar mucho lo que se conocía hasta la época en cuanto a hierbas, remedios y todo. El primero es la imprenta, ¿verdad? Surge la imprenta y esto empieza a facilitar muchísimo la difusión de información de una forma más rápida y más extensa. Y el siguiente evento es el descubrimiento de América, que pues también facilita la difusión de información, pero también da acceso a nuevas sustancias que antes no se conocían. Y bueno, vamos a adelantarnos ya al siglo XVII, abriendo paso a una medicina más empirista, ¿verdad? Liderada por Thomas Sydenham, quien lo que buscaba realmente era desarrollar un método curativo estable para cada enfermedad a partir de la observación clínica y el razonamiento inductivo lógico, ¿verdad? Entonces, en esta época pues aún se seguían utilizando sangrías, purgantes, demás tratamientos de las enfermedades mentales, se retoman algunos otros viejos remedios como el opio y otros remedios cuyos principios activos eventualmente iban a tomar un verdadero protagonismo en el desarrollo de la psicofarmacología pues ya formal. Entonces, entremos ya a lo que consideramos hoy en día psicofarmacología moderna, ¿verdad? Entonces vamos a adelantarnos al siglo XIX, en donde podríamos decir que ya nace esta ciencia, ¿verdad? Entonces, en esta época empiezan a ocurrir ciertos acontecimientos que de alguna forma formaron los cimientos sobre los cuales se construye la psicofarmacología moderna. En esta época hay un creciente interés por conocer las bases biológicas de los efectos de las hierbas, de las plantas, ¿verdad? Entonces, también marca el comienzo de una nueva era en la investigación centrada en buscar y comprender los efectos terapéuticos, ¿verdad? Ya no es solo te doy esta plantita y te mejoras, sino que era más el interés en entender por qué esta plantita te mejora. Entonces, esto cambia mucho el paradigma. Y coincide también con la creación, por ejemplo, de los primeros laboratorios dedicados a sintetizar sustancias de uso medicinal. Y luego también viene esta serie de eventos a través de estos laboratorios, pues en 1806 se aísla por primera vez la morfina, en 1826 se descubre la bromina, en 1832 el hidrato de cloral y en 1864 se sintetiza el ácido barbitúrico. Estos son medicamentos que pues tenían principales funciones relacionadas a generar sedación, a disminuir dolor, ¿verdad? Entonces, pues ya empiezan a generarse de alguna manera medicamentos sintéticos, ¿verdad? Ya no era solo la plantita y te la doy, sino que ya se estaban generando estas moléculas. Ahora bien, pues el descubrimiento de los principios activos que se utilizaban en la época permitió por primera vez, por ejemplo, dosificar los productos usados con mucho mayor seguridad, ¿verdad? Entonces ya se podía dar una dosis de un medicamento, algo que antes pues no se hacía, ¿verdad? Sin embargo, varios de estos medicamentos se empezaron a comercializar muy rápido. Recuérdense que pues en esta época no había ninguna agencia reguladora de estas sustancias, ¿verdad? Entonces, si yo estaba en mi laboratorio secreto y sintetizaba una nueva cosa y yo pensaba que funcionaba, yo la podía empezar a comercializar sin mayores restricciones, ¿verdad? Nadie me decía que no lo hiciera. Entonces, esto resultó en que hubo un uso muy descontrolado de sustancias sin conocerse muy bien cuáles eran sus posibles efectos adversos, ¿verdad? Entonces se abusó mucho de la morfina, de la heroína, de la cocaína, que antes pues de ser drogas de abuso, como lo son hoy en día, eran drogas que se utilizaban con objetivos terapéuticos, ¿verdad? Entonces, pues esto lleva a serios problemas de adicción, a muertes, ¿verdad? Entonces, esta es una como de estas desventajas de no haber tenido ninguna regulación en ese momento. Y pues durante esa época, Emil Kraepelin realizó múltiples estudios y publicaciones sobre el uso de estas sustancias. Pues incluso muchos psiquiatras en esa época, ¿verdad? Usaban este tipo de tratamientos. Freud, por ejemplo, es famoso por su consumo, no solo en pacientes, sino su consumo personal de cocaína, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que en esa época era visto como un tratamiento, ¿verdad? Y pues lo usaban muy libremente.
Y bueno, ya entrando al siglo XX, ¿qué pasa en la primera mitad del siglo XX? Tenemos que ponernos un poquito en contexto que es una época, pues, no sé si oscura es la mejor palabra, tal vez sí podríamos decir un poco oscura para la psiquiatría. Partamos del hecho de que en este momento todavía no hay ningún medicamento que pudieran utilizar para manejar pacientes con patología mental, ¿verdad? Esquizofrénicos o trastornos afectivos muy severos. No había realmente ningún tratamiento farmacológico que nos permitiera hacer nada por estas personas. Entonces, se habían vuelto una carga muy, muy grande para el sistema de salud. Por ejemplo, en países como Estados Unidos, la cantidad de camas hospitalarias ocupadas por pacientes psiquiátricos en la primera mitad del siglo XX era altísima. Entonces, estaban limitando muchísimo el sistema y de aquí nace la necesidad de realmente empezar con otras estrategias que permitieran abordar esta crisis. Entonces, empiezan a surgir esta serie de tratamientos que eran considerados como de una forma terapias de choque, ¿verdad? Entonces se utilizaba la narcosis terapia, que básicamente consistía en ponchar al paciente, ¿verdad? Se le daban barbitúricos que tenían un efecto sedativo importante y se les daban así grandes cantidades por muchos días para tener al paciente sedado por muchísimos días. Y pues esto era un tratamiento postulado, por ejemplo, para tratar el insomnio, ¿verdad? Luego se empiezan a usar otras sustancias, por ejemplo, surge la terapia de choque con cardiazol. El cardiazol es un potente estimulante, ¿verdad? Que se utilizaba en algunos casos que básicamente lo que hacía era desencadenar crisis convulsivas. Era un estimulante muy, muy fuerte y entonces lo que hacía era una persona que estaba muy agitada, lo que esto le generaba eran descargas, o sea, le generaba una convulsión. Y entonces, pues se veía que después de tener esta convulsión, la persona, pues posterior a esto, quedaba como más tranquila. A raíz de esto mismo surgen otras terapias como la malarioterapia y la insulinoterapia, que eran bastante similares en este sentido, obviamente diferentes porque la malarioterapia básicamente consistía en infectar a la persona con malaria, porque la malaria genera fiebres muy, muy altas y al alcanzar esos picos febriles tan altos las personas convulsionaban. Y la insulinoterapia, pues se les administraba insulina y esto generaba que se les bajara el azúcar muchísimo. Y cuando se nos baja muchísimo el azúcar, pues también estamos en riesgo de sufrir convulsiones. Entonces, de alguna manera lo que buscaban hacer a través de esta convulsión era como resetear el cerebro, ¿verdad? Entonces funcionaba porque después de convulsionar la persona se quedaba como más tranquilita, ¿verdad? Por un tiempo. Y pues esa era la noción básica de este tratamiento. Y pues ya en 1938 surge ya formalmente la terapia electroconvulsiva, que buscaba hacer lo mismo, pero de una forma mucho más controlada, ¿verdad? O sea, a través de un dispositivo que emitía esta descarga que provocaba la convulsión. Entonces era un poquito más controlado, todavía no tan controlado como es hoy en día la terapia electroconvulsiva, que ya es un fenómeno muchísimo, muchísimo más seguro, pero la noción era un poquito la misma, ¿verdad? Y también en esta época, pues surgen otra serie de procedimientos que vamos a denominar, por ejemplo, psicocirugía, en donde se hacían lobectomías, lobotomías, todos estos procedimientos para manejar a estos pacientes, que hoy en día probablemente están bastante satanizados, ¿verdad? Y la historia y las películas y la sociedad se han encargado de condenar este tipo de procedimientos fuertemente, a pesar de que hoy en día tienen indicaciones muy específicas, ¿verdad? Lo que sucede realmente con la cirugía en esta época es que se usó sin restricciones, muy libremente, en especial por un psiquiatra estadounidense de nombre Walter Freeman. No sé si alguna vez han revisado la historia de él, es muy interesante, pero básicamente él utilizó estos procedimientos sin ninguna restricción y era como cualquier persona, es como me duele y te hacen una lobotomía y tengo un poquito de tristeza y te hacen una lobotomía y esta persona, mi familiar me está dando problemas y lo convencían y le hacían una lobotomía. Entonces, esto es realmente lo que viene a manchar mucho la historia de estos procedimientos. No es que no sirvan o que no se usen hoy en día, es que históricamente hubieron personas que los utilizaron muy mal. Entonces, bueno, vamos a adelantarnos ya.
bueno, dejando atrás un poco estos acontecimientos y avances que ocurrieron en la primera mitad del siglo XX, hay otros acontecimientos también muy importantes que ocurren en este periodo. Y es que si nos damos cuenta, hasta ahorita hemos hablado bastante de cómo se fueron desarrollando estas sustancias y cómo se fueron explorando ciertas opciones, pero el conocimiento hasta este entonces de cómo funcionaba nuestro cerebro era muy limitado. Entonces era un poco atrevido tratar de encontrar sustancias que pudieran regular nuestras funciones mentales si realmente no entendíamos de dónde surgían esas funciones mentales o cómo estaban realmente reguladas. Entonces, los otros aspectos muy importantes que pasan en la primera mitad del siglo XX es que empiezan a surgir teorías o hipótesis químicas de la comunicación interneural, ¿verdad? Empiezan a cobrar un poquito de auge estas teorías y específicamente Lowy y Dale trabajaron en investigaciones pues para demostrar que las células del sistema nervioso se comunicaban a través de lo que son neurotransmisores, ¿verdad? Ellos se enfocaron específicamente en lo que es la acetilcolina y la noradrenalina y esto cambió ya un poquito el paradigma, ¿verdad? Porque pues si existían estos neurotransmisores, era posible que estos neurotransmisores pudieran ser de alguna manera regulados o alterados o su funcionamiento de alguna manera fuera impactado por alguna sustancia exógena a nuestro cuerpo, ¿verdad? Y pues ya para los años 50 se descubren también la dopamina y la serotonina, que son otros neurotransmisores muy importantes en regular nuestras funciones mentales. Y bueno, ya entrando de lleno a la venida de los psicofármacos, vamos a ver que a mediados del siglo XX, la revolución más grande en psicofarmacología para muchos inicia con el descubrimiento de la clorpromacina. ¿Okay? La clorpromacina es un fármaco antipsicótico, fue el primer antipsicótico en ser sintetizado. Y pues como muchas cosas en la psiquiatría, vamos a ver que realmente fue pura casualidad que se sintetizara. Nadie estaba buscando un fármaco antipsicótico. Vamos a ver que lo que pasó básicamente es que en Francia tenían ya varios años de estar explorando varios proyectos para desarrollar fármacos que tuvieran alguna relación con la histamina. La histamina, pues ustedes ya sabrán, es otro neurotransmisor importante que está muy vinculado a los estados de alergia y a la generación del shock anafiláctico y al sueño. Entonces, en Francia en este momento estaban buscando realmente moléculas que pudieran modular la histamina para poder modular este tipo de problemas, ¿verdad? Para poder influir sobre el shock anafiláctico y las alergias. A finales de la Segunda Guerra Mundial, Carpentier y sus colegas estuvieron estudiando pues algunas aminas fenotiacinas por sus efectos antihistamínicos y sintetizan la prometacina, que tenía fuertes efectos a nivel del sistema nervioso central. Y a raíz de la prometacina sintetizan por primera vez la clorpromacina. ¿Ok? Entonces, la clorpromacina, como les digo, es el primer fármaco antipsicótico que surge en el mundo. Posterior ya a su síntesis, Courvoisier, que era otro de los científicos franceses que estaban desarrollando, pues trabajando con este tipo de moléculas, continúa estudiando la clorpromacina, observando que tenía efectos hipotensores, antihistamínicos, antieméticos importantes, ¿verdad? Y que potenciaba los efectos de los barbitúricos, que en esa época eran un fármaco sedativo bastante importante. Y a raíz de esto, de encontrar que pues potenciaba estos efectos, Henry Laborit empezó a utilizarla para anestésico, como un anestésico. Sin embargo, no era un muy buen anestésico, era un poquito inestable y no lograba realmente lo que ellos estaban buscando. Entonces, él la descarta un poco, pero Dilley y Deniker como que la rescatan, ¿verdad? Ellos deciden continuar estudiándola y son ellos los primeros que documentan que la clorpromacina tenía la capacidad de calmar a pacientes que tenían alteraciones psiquiátricas. Y pues ya a raíz de esto, diversos otros autores empezaron a realizar investigaciones enfocadas ya en el área de los trastornos psicóticos. Y vemos que en 1954
se publica el primer estudio doble ciego que demostraba el efecto antipsicótico de este medicamento, ¿verdad? Entonces, aquí ya tenemos oficialmente un primer medicamento antipsicótico. No mucho tiempo después, realmente es que también se sintetiza el haloperidol. De todos estos medicamentos, pues vamos a ir hablando a lo largo del curso. Ahorita solo los estamos mencionando a manera de introducción, ¿verdad? Pero el haloperidol es otro medicamento antipsicótico bastante potente. Vamos a ver que en 1953 Janssen lo sintetiza y pues documenta que era efectivo en el manejo de agitación y estados psicóticos, ¿verdad? Sin embargo, rápido se dan cuenta que a diferencia de la clorpromacina, el haloperidol provocaba síntomas extrapiramidales importantes en los pacientes. Ya más adelante hablaremos qué son estos síntomas extrapiramidales, pero en su momento limitaron mucho la comercialización de este fármaco. Y bueno, ahorita, como repito, utilizaban estos medicamentos, demostraron que tenían acción antipsicótica, sin embargo, no tenían la más mínima idea de por qué se producía la psicosis, ¿verdad? Entonces, a raíz de que surgen estos medicamentos, es que en 1963 Carlson determina que la clorpromacina y el haloperidol actuaban sobre la dopamina, ¿verdad? Estos se sintetizaron, no se sabían qué hacían, y hasta el año 63 es que se dan cuenta que su acción era antagónica a la dopamina, bloqueaba la acción de la dopamina. Entonces, al descubrir que estos medicamentos que bloqueaban la dopamina curaban la psicosis, surge la hipótesis dopaminérgica de la esquizofrenia o de la psicosis, ¿ok? Entonces, ¿en qué consiste eso? Básicamente lo que decían era que niveles aumentados y desregulados de dopamina generaban psicosis y que estos medicamentos, al bloquearlo, la resolvían. Entonces, si nos damos cuenta, este es un poquito contradictorio porque en vez de desarrollar un medicamento para un problema puntual, estamos descubriendo cuál es el problema puntual en base a un medicamento que se desarrolló para esto. Entonces, esta no siempre es la mejor manera de descubrir qué está pasando en una enfermedad. Hoy en día la hipótesis dopaminérgica de la esquizofrenia y de la psicosis pues ya no es 100% aceptada, ¿verdad? Ya no es realmente la hipótesis en la que más nos basamos para predecir este tipo de fenómenos, pero en ese momento pues fue la primera vez que se encontró esta asociación. Ahora bien, vamos con fármacos de otras clases. ¿Cuándo surgen los antidepresivos? Y vamos a ver que dos familias de antidepresivos surgen más o menos al mismo tiempo, ¿ok? Y en ninguno de los dos casos estaban buscando antidepresivos, ¿verdad? Esto es pura serendipia, una vez más, de pura casualidad se descubre. Porque también buscando algún fármaco con algún efecto sedativo o calmante, en 1951 se sintetiza la imipramina. Este es el primer antidepresivo tricíclico que se desarrolla y pues posterior a su síntesis, como les digo, no se desarrolló como un antidepresivo, pero de la nada demuestra que tiene efectividad en la depresión. Y a raíz de esto empiezan a surgir otros tricíclicos, como lo fueron la amitriptilina, la desipramina y la nortriptilina. Y más o menos, como les dije, al mismo tiempo, en 1951, Fox estaba desarrollando y sintetizando potenciales moléculas para tratar la tuberculosis. Entonces, él trabajaba, pues, su grupo a estudio era un asilo de personas con tuberculosis, en donde hay una gran cantidad de personas con tuberculosis. Y pues ya se imaginan cómo debe ser la vida de una persona que vive en un asilo lleno de otras personas con tuberculosis, en donde todos están crónicamente enfermos. Suena como un lugar pues bastante deprimente, ¿no? Pero a él no le interesaba eso, a él lo que le interesaba era encontrar un medicamento que les ayudara con su tuberculosis. Entonces sintetiza estas dos moléculas, la isoniazida y la iproniazida, y las pone en práctica en sus pacientes para ver si les lograba curar esta enfermedad. La isoniazida es un fármaco antituberculoso que todavía se usa hoy en día. La iproniazida resultó no ser un muy buen fármaco antituberculoso. Sin embargo, Fox hace la observación que los pacientes que estaban tomando la iproniazida, pues seguían con tuberculosis y no se curaron, pero de la nada empezó a verlos más animados, más alegres, más activos, ¿verdad? Y aquí es cuando él documenta el efecto antidepresivo de este medicamento. Entonces, como les dije,
por pura serendipia que se descubre. Y en 1958 ya se realiza el primer estudio controlado que en efecto confirmó la efectividad de este fármaco para tratar la depresión. Y nuevamente, en este momento no se sabía por qué daba la depresión, no se tenía ninguna idea. Y a través de encontrar que la iproniazida actuaba a nivel de diferentes neurotransmisores como la serotonina, como la noradrenalina, es que entonces proponen que tal vez la depresión era un resultado de un problema a nivel de estas sustancias, ¿verdad? Entonces, trabajando un poquito como en reversa, ¿verdad? Tratando de encontrar qué era lo que pasaba. Y como les digo, no siempre es la mejor manera. Hoy en día sabemos que la hipótesis monoaminérgica de la depresión no es la causa real o única de la depresión, ¿verdad? Pero de esta manera se fueron encontrando estos fenómenos. Y vamos rápidamente con el litio. El litio es otro, si se dan cuenta, todos estos medicamentos empiezan a surgir y a utilizarse de una manera un poco contemporánea, ¿verdad? Ahora, el litio no se desarrolló como tal. El litio es un compuesto que se encuentra libre en el medio ambiente, ¿verdad? El litio pues, lo podemos encontrar y extraer de ciertas áreas en la naturaleza. Y pues empieza a estudiar en Australia. Los estudios de litio realmente originan en Australia en 1949, cuando Cade empieza a usar este medicamento en pacientes con agitación y agresividad. Y pues resulta que el litio tenía un efecto bastante calmante en ellos, lo que pues realmente da pues muchas esperanzas. Sin embargo, poco después de estos estudios, los pacientes empiezan a desarrollar efectos adversos severos, hay muertes incluso por intoxicación por el litio. Entonces se queda un poquito en el olvido hasta en 1965 que se documenta nuevamente su efecto antimánico. Ya se empieza a usar con muchísima más precaución en cuanto a dosis, en cuanto a monitorear signos, efectos adversos, signos de toxicidad. Porque ¿qué pasa con el litio? Cuando lo lleguemos a hablar de él, el litio es un medicamento excelente a una dosis terapéutica. A una dosis alta puede ser potencialmente letal, ¿verdad? Es tóxico. Entonces, pues ya lograron determinar bien cuáles eran las dosis que el cuerpo realmente aguantaba y se empieza a comercializar en los años 70. Y vamos a adelantarnos ya un poquito a los años 70, cuando se sintetiza el primer inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina, que es la fluoxetina, el famoso Prozac. Entonces, este medicamento se sintetiza en los 70 y fue aprobado por la FDA en 1987. Realmente la importancia de este medicamento, pues era un antidepresivo más, ¿no? Ya habían otros antidepresivos antes, pero este es uno que viene a cambiar un montón de paradigmas en la psiquiatría, porque surge como esta especie de boom de los antidepresivos en los 90s, ¿ok? Después de que se aprueba y entra al mercado, este entra con una gran campaña publicitaria detrás de él, ¿verdad? Entonces lo supieron comercializar demasiado, demasiado bien, a un punto que en la década de los 90 todo el mundo quería su pastilla de la felicidad, ¿verdad? O sea, el Prozac es conocido como eso, es la pastilla de la felicidad. Y esto es bueno y malo porque obviamente mucha gente lo tomaba sin necesitarlo, sin ninguna indicación médica. Era como, hoy me desperté un poco triste y te recetaban el Prozac, ¿verdad? O cualquier problema, tómate tu Prozac. O no tengo ganas, tómate tu Prozac, ¿verdad? Entonces se usaba, hubiera o no una indicación real de tomarlo. Entonces, esto nunca es bueno, ¿verdad? Esto empieza a generar también un movimiento muy en contra de esta felicidad sintética, podríamos llamarle, ¿verdad? Que la gente estaba buscando. Sin embargo, tenemos que reconocer que a pesar de todas las cosas malas de sobreexponernos a este tipo de medicamentos y usarlos sin ninguna lógica, esto también impulsa fuertemente el desarrollo de nuevas moléculas en la psiquiatría. ¿Por qué? Porque las casas farmacéuticas se dieron cuenta que esto era un negocio, que había mucho dinero detrás de sintetizar medicamentos que pudieran paliar los trastornos psiquiátricos, ¿verdad? Entonces, sí, yo sé que es un gran negocio para las casas farmacéuticas, pero al final del día están desarrollando medicamentos que ayudan a tratar este tipo de problemas. Entonces, a raíz de que ellos empiezan a prestar mucha atención en esto, es que empiezan a surgir muchos más medicamentos de los que utilizamos hoy en la actualidad.
Entonces, ¿qué tenemos hoy en la actualidad? Hoy en la actualidad tenemos muchísimas moléculas. Bueno, a pesar de que han surgido muchas nuevas, tampoco creo que sean incontables moléculas, ¿verdad? Todavía estamos limitados, todavía no tenemos curas ni medicamentos perfectos, pero tenemos muchísimo más de lo que se tenía antes, ¿verdad? Entonces, vemos que posterior a que se empieza a invertir muchísimo más dinero en desarrollar este tipo de fármacos, hoy en día tenemos, por ejemplo, antidepresivos duales, ¿verdad? Que son un poquito ya más elaborados, como la venlafaxina, la desvenlafaxina. Tenemos lo que son los antidepresivos multimodales, como la vortioxetina, la mirtazapina. Empiezan a surgir ya en los 80s los antipsicóticos de segunda generación, ¿verdad? Ya como una continuación a la clorpromacina, al haloperidol. Empiezan a surgir nuevas moléculas con otras características que los hacen mejores, que los hacen más diversos en sus funciones, ¿verdad? Entonces empieza a surgir, por ejemplo, la risperidona, la olanzapina, ¿verdad? Que ya venían con algunas características extra. Eventualmente surgen también los antipsicóticos de tercera generación, como el aripiprazol, y ya son moléculas pues muchísimo más elaboradas, ¿verdad? Muchísimo más funcionales en muchos aspectos. Los estabilizadores del ánimo, ¿verdad? Empiezan a estudiarse, por ejemplo, la lamotrigina, la carbamazepina, el ácido valproico como estabilizadores del ánimo. Surgen diversos hipnóticos, estimulantes, por ejemplo, que se utilizan en el déficit de atención. Entonces, es una historia bastante larga a través del tiempo. Sin embargo, si nos damos cuenta, los fármacos que utilizamos hoy en día en psiquiatría no tienen 100 años de existir, ¿verdad? Empiezan a surgir 1950 en adelante. Antes no teníamos absolutamente nada. Entonces, la idea es que sí, no había absolutamente nada, pero todos los eventos que vinieron antes fueron los que realmente permitieron que esas moléculas estén disponibles en la actualidad. Entonces, a lo largo del curso vamos a ir hablando de ciertas generalidades de la psicofarmacología, de algunas características del cuerpo, de los medicamentos, y pues ya posterior empezaremos a hablar específicamente de cada grupo, ¿verdad? De los antidepresivos, de los antipsicóticos, de los estabilizadores del ánimo, y pues así por categorías, ¿verdad? Sin embargo, nos vamos a ir dando cuenta que esas categorías no son realmente idóneas. ¿Por qué? La palabra antipsicótico, por ejemplo, es una palabra que define muy mal, por ejemplo, al aripiprazol, que es un antipsicótico de tercera generación. ¿Por qué? Porque el aripiprazol tiene muchas otras funciones aparte de ser un antipsicótico, ¿verdad? Entonces, el antipsicótico clásico, por ejemplo, el haloperidol, pues diríamos está bien, pero el aripiprazol hoy en día sabemos que tiene efecto antidepresivo, que tiene efecto estabilizador del ánimo, que tiene efecto ansiolítico, que tiene algún efecto en trastorno obsesivo compulsivo, así como en trastornos psicóticos como la esquizofrenia. Entonces vemos que es un fármaco muchísimo más versátil que ponerle el nombre antipsicótico. Sin embargo, pues nos es muy útil realmente poder clasificarlos de alguna manera para estudiarlos, entonces así es como los vamos a estudiar y pues ya iremos viendo más adelante las características de cada uno de estos medicamentos.